Bienvenidos al curso de Fundamentados en Cristo. Hemos venido viendo en la lección número 1 la diferencia que hay entre la diferencia que hay entre un fundamento sólido y un fundamento débil. Y si no lo has visto, pues te invito para que veas la lección número 1, que está anterior a este video, donde vas a ver el tema de la firmeza del fundamento. Es importante que tengamos claro de que este material que estamos publicando en este canal de YouTube es para que vayas teniendo claridad y hacer una elección sabia de preferir a Cristo en vivo, real, resucitado, ascendido y glorificado como su único o tu único fundamento de vida, soporte de vida, y no quedarse solamente con las sombras, las figuras y los tipos del Antiguo Testamento. Porque preferir las sombras, preferir las figuras, preferir los tipos de Cristo en la ley de Moisés es como preferir una fotografía a la persona en vida real. Es decir, ¿qué es mejor? ¿Tener la foto de tu mamá o la foto de tu esposa o de tu esposo, o tenerlo en vivo y en directo? ¿Qué es mejor? ¿Qué preferirías tú? Yo preferiría a mi esposa en vivo y en directo. Yo preferiría a mi mamá en vivo y en directo que una sola foto o que tenerla en foto. Entonces, eso es tremendo. O otro de los ejemplos es meter un pez en una jaula. Meta un pez en una jaula, ensaye metiendo un pez en una jaula. O un pájaro en una pecera. O haga el ensayo, tome sopa con tenedor. Tómese la sopa con tenedor. ¿Cierto que eso no tiene sentido? Pues tampoco tiene sentido preferir a Cristo como una figura, como una sombra, como un tipo, como algo que ya pasó y que no podemos palpar, y más bien tenerlo en vivo y en directo. Es mejor. ¿Y qué es tenerlo en vivo, real, resucitado y glorificado, ascendido y glorificado? Es que entendamos que Él vive en nosotros y a través de nosotros. Soy Carlos Rumenigue Camayo, soy docente, misionero y ministro del Evangelio del Reino. Comenzamos con nuestra lección del día de hoy. Un panorama de Cristo en la figura de la roca. Un panorama de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, de Jesucristo como la figura de la roca. El primero que vamos a ver es la sombra de Cristo en la Torre de Babel. La sombra de Cristo en la Torre de Babel. Ese relato está en Génesis capítulo 11, versículo 1 al versículo 9. Babel viene del hebreo Balal, que significa confusión o confundir. Por lo tanto, lo que vamos a ver de la Torre de Babel, o de lo que vamos a ver en este suceso que es muy conocido, vamos a ver esa sombra de Cristo, porque en este lugar, o en esta parte cuando hicieron esa torre tan alta, los hombres se reunieron para hacer algo en conjunto como tal, y ellos lo hicieron en ignorancia, pensando que iban a alcanzar a llegar a Dios, al cielo, y que iban a ser los dueños del mundo como tal. Mucha imaginación que tuvieron ellos en ese momento. Pero imagínense cómo es el corazón del ser humano, que tiende a esa ambición. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque hoy en día muchos quieren también tener su torre de Babel. Pero entonces vamos a ver que en esta sombra de Cristo hay mucha revelación. En esta figura que vamos a ver aquí en la roca hay mucha revelación, y vamos a sacar algunas aplicaciones para la edificación de la iglesia y la edificación de nuestras vidas, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los habitantes de la tierra en ese tiempo tenían una misma lengua, tenían un mismo lenguaje, y el deseo de establecer y vivir en un lugar llamado Sinar para
construir su ciudad. Ellos querían ser reconocidos a nivel mundial. Hasta ese momento ellos no tenían ningún problema, ellos vivían unidos en establecer ese lugar. Y el problema empieza cuando se dicen unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de la piedra. Ellos desecharon la piedra, prefirieron el ladrillo y cosieron eso en fuego, y dice que les sirvió ladrillo en lugar de piedra. Lo que te estoy mencionando es Génesis capítulo 11 versículo 1 al 9, y no que lo estoy haciendo de manera resumida para que lo verifiques y lo mires. Bueno, esta invitación representaba la obra humana como tal, y el rechazo a lo que Dios ya está, y el rechazo a lo de Dios que ya está hecho, o sea, la piedra como tal. Ellos se hicieron ladrillos, lo cosieron, lo hicieron a su propio parecer, y desecharon la roca, la piedra, lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Porque era, o sea, a Dios prácticamente le molestó eso, de que hubieran preferido hacerlo por sus propios medios y haber desechado lo que Él ya había creado. ¿Qué simboliza esto? Simboliza la obra terminada de Cristo en la cruz. Pues no nos podemos fundamentar ni edificar con lo que nosotros queremos, sino con lo que Dios puso. ¿Qué puso Dios? Puso a Cristo como la piedra, como el único fundamento en todos los tiempos. El único fundamento en todos los tiempos es Cristo. Ya lo vimos en la lección anterior, cuando Pablo le dice a los corintios que no hay otro fundamento sino el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego ellos dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. O sea, ellos querían llegar hasta el cielo. Y siguen las invitaciones, pero en este caso la dirección es diferente. Ahora vamos observando el propósito de la construcción, que es superar a Dios y pretender ser mejor que Dios. Lo mismo que pasó en el Edén con Génesis 3, 1 al 11. Cuando la serpiente vino y le dijo a la mujer, le dijo: mujer, con que Dios te dijo que no comieras de este fruto. Y ella le dijo: pues podemos comer de todo fruto, menos de del conocimiento del bien y del mal. Y la serpiente le dijo: pues es que Dios sabe que si ustedes van a comer de eso, van a ser como Dios. O sea, siempre en el ser humano va a haber como esa aspiración a ser como Dios, a querer tener lo que Dios tiene o hacer lo que Dios hace. Básicamente es eso, hacer lo que Dios hace y pretender superarlo. Génesis capítulo 3 del 1 al 11 nos relata eso. Luego ellos dicen: hagámonos un nombre grande. Y este es el punto donde se revela la motivación del corazón del hombre como tal y los intereses personales, porque ellos dicen: hagámonos un nombre. Y el deseo de fama y reconocimiento, y queriéndole quitar el nombre del Señor. Ellos querían era quitarle el nombre del Señor. Tremendas las aplicaciones, ¿verdad? En ese tiempo hay muchos nombres levantados. En este tiempo hay muchos nombres levantados, menos el que tiene que levantarse. Hay muchos nombres, muchas cosas, menos el que tiene que levantarse. Y cuando las Sagradas Escrituras dicen que el único nombre sobre todo nombre es el nombre sin igual, y ese nombre ante el cual toda rodilla se doblará, es el nombre de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, 5 al 11 y al 21, 11 y 21. Efesios 1, 21, 23. Menciona esta parte también. Yo te doy los textos bíblicos para que los estudies, los mires y los compruebes con lo que te estoy diciendo. Ahora, dice que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesucristo. Es el nombre que es sobre todo nombre. Y acá pues ellos querían hagámonos un nombre. Pongamos el letrero más grande para que nos vean. Uf. Movimiento XY. Tremendo. ¿Les interesa más su movimiento? ¿Les interesa más su renombre?
Denominación XY. Delicado el asunto, güey. A la vez ministerial es delicado. Porque ¿qué es lo que se resalta muchas veces en las congregaciones? El nombre de la iglesia. El nombre de la congregación. Ahora sigamos. Dice, ahora pues, sigue diciendo el texto, dice que descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Bueno, Dios les confundió la lengua para que dejaran de edificar esa obra que estaban levantando en contra de él. ¿Sí? Por eso dice las escrituras en Isaías 42:17 que dice, sean confundidos los que confían en ídolos. Es decir, los que confían en ídolos. En ese momento el ídolo como tal, ahí lo menciona, es Nimrod. Nimrod, el que construyó esa torre. Nimrod. Entonces, serán confundidos los que confían en ídolos. O sea, los que confían en lo terrenal, en lo físico y en lo material, serán confundidos. Entonces, esa confusión llegó precisamente allí. Les confundió fue la lengua. Además de que Babel significa confusión. Hoy en día la situación es casi similar. Hoy no hablamos el mismo lenguaje. ¿Por qué no? Porque no tenemos el mismo fundamento. No tenemos el mismo fundamento. El mismo fundamento, o sea, no tenemos a Cristo como el mismo fundamento. No tenemos la piedra viva que habla y nos deja y no nos deja hacer lo que no es agradable a Dios. O sea, todos hablan un diferente lenguaje. Y por eso muchas personas no comprenden en cuanto a esto de la edificación sobre la edificación del cuerpo de Cristo o el fundamento de Cristo. Estamos tan confundidos porque no tenemos el mismo fundamento. ¿Sí? Unos, ya lo vimos en la lección anterior, unos tienen el fundamento de la arena y de la arena se desprenden varios fundamentos: misticismo, religioso, religión, humanismo, filosofía, bueno, muchas cosas que se desprenden de ahí, supersticiones, y el fundamento que es Cristo, que es la roca, único fundamento sólido y estable y firme. Entonces no tenemos el mismo fundamento. Unos edifican sobre lo que les digo, la arena, que es la obra humana en general, y otros pues están edificando sobre la roca que es Cristo. Pues lo más entendiditos como tal edifican sobre Cristo. Ahora lo otro, no pensamos igual. Hay quienes piensan que una estructura, por ejemplo, una estructura es el templo de Dios. Y somos maduros en el modo de pensar. Cuando somos maduros en el modo de pensar sabemos que vamos a entender lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios cuando le dice que la estructura del templo como tal física no es, a ver, si pensamos en el templo como tal, en el templo no está Dios, la casa de Dios que le decimos. La casa de Dios, si nosotros nos vamos de la casa de Dios, que le llamamos, y nos vamos de allí, eso queda vacío, ahí no queda Dios, ahí queda esa casa queda vacía, queda desocupada, porque Pablo lo deja muy claro, que o ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo. O sea, el templo somos nosotros, la vida de nosotros como tal, y cuando nos reunimos hacemos el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, nos reunimos para adorar y glorificar su nombre, exaltarlo, y también para escuchar y aprender de su palabra. A eso nos reunimos, y ahí sí hacemos un templo como tal. Pero eso físico, eso construcción física, esas casas viejas, eso es algo físico y material, ahí no está Dios. Dios no es la casa de Dios, es el lugar donde se adora, pero no es el lugar de donde está Dios. Dios habita en nosotros, Cristo habita en nosotros. Entonces, mire que no pensamos igual. Y otros piensan que sí, esa es la casa de Dios, y me paran una raya que esa es la casa de Dios, y por eso, en fin. Entonces, aquí observamos por las Sagradas Escrituras dos modos de pensar diferentes. Por eso es tan difícil pensar lo mismo. Y en Génesis, lo que estamos viendo de la Torre de Babel, ellos no tienen el mismo pensamiento, no tienen el mismo lenguaje, hay confusión. Hoy en día, un pensamiento de niños, unos tienen pensamientos maduros. Entonces, eso depende de la madurez y del crecimiento que se le haya dado. Yo he mencionado mucho en los videos de YouTube, he mencionado mucho acerca de la leche espiritual que se le da a la gente, y he mencionado mucho acerca de
del alimento sólido. Necesitamos el alimento sólido, ya no más leche, ya no más leche. Necesitamos estas enseñanzas así, estas enseñanzas que nos confronten, enseñanzas que nos aterricen, que ya no sigamos en lo mismo y en las mismas. Tenemos que marcar un antes y un después, y esa es prácticamente mi premisa como tal, con estas lecciones o con este estudio que estamos viendo. Entonces vemos que la sombra de Cristo en la Torre de Babel se basa en eso, en que rechazaron a Cristo como la piedra, y por eso no pensamos igual, no hablamos igual, fuera de eso no vemos igual, no tenemos la misma visión. Hay dos clases de visiones, ¿sí? La visión de Cristo y la visión del hombre. Entonces no tenemos la misma visión, hay una visión que es natural, la visión natural que se pone sobre todo lo que gira alrededor de este mundo, la visión terrenal, le diría yo. Y hay otra visión que es la visión de reino, la visión de reino que es espiritual, es ver como Dios ve. Una cosa es ver a lo terrenal y ver como el hombre ve, y otra cosa es ver como Dios ve las cosas, ¿sí? Entonces es importante, si nuestra visión es buena, pues todo lo veremos bien y todo está bajo control, bajo el control de Dios. O sea, no tenemos por qué estar angustiados. Pongo el ejemplo del águila. El águila, desde su perspectiva amplia, arriba el águila anda volando confiada, y el águila ve todo en un panorama amplio, porque es águila y vuela. En cambio, la gallina, desde su visión terrenal, no ve más allá de su pico, y vive como una gallina, vive llena de miedo, vive llena de como inquieta, como que uy, ¿qué me va a pasar aquí? ¿A qué hora me van a echar a qué hora me van a echar a la olla? ¿Sí? Pero el águila no se preocupa, el águila está viendo desde un amplio panorama, y no le preocupa si lo van a echar a la olla o no, porque es inalcanzable. Es una manera de ver, visionar. Por allá en Números capítulo 13, del 1 al 13 y del 14, 1 al 10, hay una enseñanza poderosísima que pues más adelante, si Dios lo permite, de pronto se los voy a compartir en cuanto a esas dos clases de visiones, porque ahí también hay dos clases de mentalidades, y pues no me quiero adelantar tampoco. Ahora, acuérdese que todo lo que nosotros veamos es lo que nosotros nos va a mantener también estables o firmes o débiles. Entonces, no vemos igual. Hay una visión natural y una visión de reino. De la visión natural vive lleno de miedo. De la visión de reino vive fortalecido en el Señor. Y una persona que ha sido fundamentada en la arena ve todo natural y todo lo ve complicado. Una persona que ha sido fundamentada en Cristo, en la roca, tiene una visión de reino, o sea, una visión firme, una visión constante, algo que lo lleva a ser mejor, a pensar en algo mejor, ¿sí? No hablamos igual tampoco, no hablamos igual, porque el lenguaje del reino es el lenguaje de Dios y de sus hijos. En cambio, el lenguaje terrenal es el lenguaje del hombre, de su propio parecer, de su propio pensamiento. Por eso tienen que tener en cuenta tienen que tener en cuenta esto. Cuando nosotros estamos en un lugar donde nos enseñan la palabra de Dios, la Biblia, tenemos que mirar, ¿está hablando Dios o está hablando el hombre? Si está hablando Dios, pues todo va fundamentado en su palabra, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Pero si está hablando el hombre, no le van a dar prioridad a la palabra de Dios, sino que van a empezar a contar que sus testimonios, que su vida, que la suegra se le sanó, que el dolor de cabeza se le fue, y empiezan a hacer un poco de cosas raras. Yo le digo show, con todo respeto se lo digo, pero yo le digo show. Pueden hacer más show que enseñanza bíblica, que enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso la gente se queda niña, no crece y se quedan ahí, bebés espirituales. Porque también existe el de no caminar igual, no caminar igual. Observemos pues un ejemplo de los discípulos que caminaban en tiempos diferentes. El primer día era el día de las tinieblas, cuando Él muere, Jesucristo muere, es el día de las tinieblas, la oscuridad, la ignorancia, la muerte del Señor Jesús. Y pues Lucas 24, 13 al 21 nos relata esta parte de los dos caminantes a Emaús, y nos da referencia de que no caminamos igual. El primer día, por lo menos antes de la resurrección, era un día de tinieblas, oscuridad, ignorancia, muerte. Bueno, y aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó?
El segundo día, el día de la incertidumbre, la incredulidad, dudas, temor, inseguridad. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Este sí irá a resucitar o no? ¿O se les olvidó todo? Inseguridad. Y el tercer día era el día de la resurrección, la victoria, la gloria, de la libertad, la fe. O sea, resucita el Señor el tercer día. Esas son tres maneras de caminar. Es, básicamente dos pertenecen al que construye sobre la arena y una pertenece al que construye sobre la roca. Mantiene su confianza en la victoria de Cristo, en la resurrección de Cristo. Ahora lo tremendo es que los dos caminantes de Emaús no reconocieron al Señor. Él se les acercó y ellos no reconocieron a Jesucristo. No lo reconocieron, lo vieron como un forastero, lo vieron como un reciclador, lo vieron como un mochilero, que lo vieron diferente. No lo reconocieron. Y lo reconocieron fue cuando él llegó y partió el pan. Y sí lo reconocieron. Y es tremendo porque muchas veces nosotros, cuando alguien nos habla de parte de Dios, no lo reconocemos. Pero cuando alguien viene y nos habla con palabra de hombres, a ese sí le paramos bolas, a ese sí le rendimos pleitesía, a ese sí queremos sentarlo en las mejores mesas, pero el que nos dice la verdad muchas veces nos hace dar rabia y nos enojamos porque nos está diciendo las cosas como son o nos está confrontando. La palabra de reino es tremenda, palabra de reino. Y pues más adelante, si Dios quiere, después de este curso vamos a empezar a hablar del reino de Dios, porque primero quiero fundamentarlo sobre la roca que es Cristo y de ahí para más en cuanto al reino de Dios. Entonces prepárense porque todo esto se viene bien cañañudo, bien elegante. Ahora, además de que no caminamos igual, no hablamos igual, no vemos igual, no pensamos igual, entonces tampoco buscamos lo mismo. El interés y la motivación y la prioridad son muy diferentes. Me sorprende la declaración del apóstol Pablo cuando dice que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Pablo lo dice de esa manera. Primera de Timoteo 6, 5 al 10. Filipenses 2, 19 al 21. Filipenses 2, 19 al 21. Pablo hace esa aclaración y dice, pues esa afirmación, que todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y nosotros vemos que hoy en día muchos están buscando sus propios intereses, no están buscando lo de Cristo. Lo que es de Cristo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que nosotros empecemos a hacer para el reino de Dios, o creyéndole a la palabra de Dios, al reino de Dios, eso es lo que nos va a llevar a nosotros a un nivel mayor y superior. Y eso es lo que va a hacer que nosotros marquemos la diferencia. Porque primero es el reino de Dios, es el gobierno de Dios en nuestras vidas, es Él como Rey, Señor de nuestras vidas, gobernando. Y su justicia, que es entender lo que pasó en la cruz, entender la obra maravillosa de Cristo en la cruz, entender por qué se dio, qué fue lo que pasó allí, en esa obra de la cruz. Y luego, después de esto, darle prioridad al reino y a la justicia de Dios. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es todo lo demás? Todo lo físico y material vendrá de manera sorprendente, impresionante, maravilloso. Porque nuestra prioridad va a ser ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Pero algunos tienen otras motivaciones, algunos primero le dan, o sea, la prioridad son lo material, lo físico. Por eso vemos iglesias y congregaciones que hablan de prosperidad económica, de éxito, de abundancia y de cosas físicas y materiales, de que el carro, que escucho el carro, que la casa, que las llaves del carro, y cosas físicas, enfocados en las cosas físicas y materiales. Cuando el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, amor, gozo, paz en el espíritu. En eso consiste Romanos 14:7. Entonces, tremendo, podemos mirar, 14:17, perdón. Podemos ir mirando eso. Lo que es de Cristo es el reino, es el poder y la gloria por siempre. Lo físico y material se acaba, pero lo del reino de Dios es eterno, eso no se acaba. Entonces nuestra prioridad
como hombres y mujeres que nos gusta la palabra de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, y de todo hijo de Dios, nuestra prioridad debe ser entrar en el orden de Dios, en el orden de Dios, que ya está establecido en el reino. Esa debe ser nuestra prioridad. No podemos dejarnos llevar por la ignorancia, porque 1 Corintios 1:24 habla acerca de la palabra de la cruz, habla de la palabra de la cruz. Y Hebreos 4:12 también menciona acerca de eso, de que nosotros debemos darle prioridad a la palabra de Dios, a la palabra de Cristo. Y mucha gente ignora las Sagradas Escrituras y confunde o asocia el poder de Dios con gritos, con solo milagros físicos. Y sí, es real que Dios sana, pero ese no es el orden. El orden de Dios no es traer sanidad física, no es el que más grita más unción. No, primero la reconciliación, luego vendrán todas las demás añadiduras. Vendrán las añadiduras. Entonces, eso es tremendo. Algunos han confundido esta parte porque se han metido en cosas tremendas, diciendo, no, es que este es el poder de Dios, sanar, echar fuera demonios, hacer milagros, profetizar. Entonces se han metido en ese cuento, y como lo dijo Mateo 7:21, 7:20, por sus frutos los conoceréis. Y Mateo 7:21 al 23, él menciona estos tres tremendos que tienen poder para echar milagros, poder para hacer para echar fuera demonios, poder para echar fuera demonios, poder para hacer milagros y poder para profetizar. Y el Señor les dije, yo no los conozco, hacedores de maldad, maldadosos, a mí no me interesa lo que ustedes hagan o dejen de hacer físicamente, esos son dones que ustedes ya tienen, no tienen que hacer nada, yo se los di, está diciendo el Señor. Yo lo que quiero son frutos dignos de arrepentimiento, es decir, que cambien su manera de pensar y que vivan de acuerdo a lo que dicen las Escrituras: amor, paz, gozo, mansedumbre, templanza, porque se han olvidado del amor de Dios, se han olvidado del fruto del Espíritu. Y por eso mismo es que les dice: apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, no podemos dejarnos deslumbrar de los milagros, de los prodigios, de las sanidades, de echar fuera demonios. No, porque donde están las multitudes no siempre está la verdad. No siempre está la verdad. Tenemos que tener muy, muy claro eso. Muy claro eso. Entonces, todo eso lo han asociado con el poder de Dios, y el poder de Dios es Cristo. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Tremendo, ¿verdad? Entonces, es importante esa parte. De aquí, pues, por lo menos de la Torre de Babel, podemos sacar todas estas aplicaciones. ¿Por qué se ha desechado la piedra o la roca? Y mire todas las consecuencias que lleva. Cristo es la sabiduría de Dios. Esto quiere decir la palabra revelada de Dios, y Cristo es el poder de Dios, como lo vengo mencionando. El Evangelio de Cristo es tan fino, de tan clase, que no tiene precio. Pero esto se revela cuando Él es el fundamento, cuando Cristo es el fundamento. Cristo es el fundamento de nuestras vidas. Entonces, conozcamos a un ministro con motivaciones sanas y con el único interés de predicar a Cristo y que las vidas sean restauradas. Conocer a un ministro así es conocer al apóstol Pablo. Segunda de Corintios 2:14-15. Vamos a mirar qué dice. Miremos allí. Segunda de Corintios 14:15. Yo te mencioné que deberías de tener tu Biblia para poder seguir la secuencia y no quedarte allí. 14:15 dice: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro. Mire la gran diferencia de un hombre entendido y con motivaciones sanas. Dice: yo voy a ir a visitarlo, pero yo no voy a buscar lo propio mío. ¿Sí? Yo no busco lo vuestro. Es decir, yo no voy por una doble intención y doble interés, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Yo con mayor placer gastaré lo mío. Está hablando Pablo, el apóstol Pablo. Yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Es tremendo.
este ministro con estas motivaciones. No hay hombre que haya llegado a ese nivel. Porque siempre estamos buscando nuestro propio interés, nuestro propio beneficio, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos deja ese ejemplo. Él tenía unas motivaciones tan sanas, que él prefería dar de lo que él tenía, para dárselo a los demás. ¿Sí? Doy de lo mío, por amor a vosotros. Aunque amándolos más, me amen menos. Me amen menos. Qué bueno, qué bonito sería encontrar un hombre así. Un hombre o una mujer que desinteresadamente haga la labor ministerial. Pero es muy poco, muy escaso. Diría que el porcentaje, como un 2% por ahí, un 3% de la población cristiana, que verdaderamente lo da todo. No busca reconocimiento, no busca fama, no busca prestigio, no busca que se le llene la iglesia, sino que busca formar hombres y mujeres con el carácter de Cristo. Tremendo. Mire que por todo lo que hemos estudiado, todo lo que he estudiado en esta sombra de Cristo en la Torre de Babel y la confusión que había por no tener a Cristo como su fundamento, hay que tener mucho cuidado que Dios está deteniendo la edificación de muchas torres que no tienen a Cristo como fundamento. Hay que tener mucho cuidado porque todo esto nos va a llevar a nosotros a observar de que hay grandes hombres y mujeres que se han proclamado profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, pero que no tienen un llamado de parte de Dios, sino que tienen un llamado de hombre o que tienen un llamado por su autollamado, pero no son llamados por Dios. El hombre llamado por Dios es un hombre que lo que menos le interesa es el dinero. El hombre llamado por los hombres o el hombre llamado por él mismo busca es el dinero de las personas. Y ahí es donde vienen las famosas siembras, pactos, primicias y cosas por el estilo, tergiversando las Sagradas Escrituras. Ellos lo hablan de la Biblia y que está en la Biblia y que ahí está, y eso se ponen a hablar de que sí, que ahí está, que no sé qué, que hay que dar, que no hay... como primicia, como pacto, como siembra, pero porque son hombres y mujeres que no han tenido una formación ministerial y están construyendo sobre la arena. Y va a llegar el momento, antes de lo ocurrido a nivel mundial con esta enfermedad, antes de llegar, yo venía mencionando esta parte de que Dios iba a detener muchas torres de Babel. Y llegó el momento donde tenía que derrumbarse lo que se derrumbó. Y lo triste es que ahora me estoy dando cuenta que se están volviendo a levantar. Hombres inescrupulosos, siguiendo las doctrinas de los hombres y con el mismo show y la misma parafernalia, con sus milagros, con sus cosas, con su show, yo le llamo show, ministeriales, con sus demoniología, echando fuera demonios. Y les recomiendo, léase Mateo 7:20 al 23. 7:20 y 23. En la lección anterior vimos Mateo 7:24 al 29. Entonces mire que es el contexto de Mateo 7:20 al 23. Léanlo y verán. Y se van a dar cuenta que lo que he mencionado en esta lección es así. Es tremendo y es delicado. Hay que tener mucho cuidado con esas torres de Babel que se están levantando, con esas torres de Babel que están generando confusión ministerial, confundiendo a la gente, llevándolos a esclavizarlo más, llevándolos a tiempos antiguos donde ya no pueden, donde tiempos antiguos me refiero a volver a ritos, ceremonias, supersticiones, volver a cosas que son inútiles en el buen sentido de la palabra, son inútiles porque no tienen efecto ni poder, porque ya Cristo lo hizo todo en la cruz cuando él dijo consumado es en Juan 19:30.
Entonces, por eso les recomiendo, continúen viendo estos cursos, este curso que estoy haciendo de Fundamentados en Cristo. Hoy hemos visto la sombra de Cristo en la Torre de Babel, Para que esta lección no se nos haga tan larga, pues voy a sacar la otra, que es la de la sombra de Cristo en Jacob y la sombra de Cristo en Moisés en otra lección, o en otro video, que es la secuencia de este panorama que estamos viendo. Entonces les animo a que continúen cada una de estas lecciones que se aproximan, que vienen, y muchas gracias por tu atención. Escríbeme pronto en los comentarios cómo te ha parecido hasta el momento este curso de Fundamentados en Cristo. Recuerda, mi nombre es Carlos Rummenigge Camayo, soy docente, misionero y ministro del Evangelio del Reino de Cristo. Nos vemos en la próxima lección.